El tema que vamos a estudiar, déjenme ver aquí. Sí, Marta, David, ¿pueden apagar su cámara, por favor? Gracias, falta Marta, ok. Tema que vamos a estudiar en esta ocasión, pues es comparación simple. ¿Qué es la comparación simple en métodos estadísticos? Pues bueno, son comparar pues dos variables estadísticas, valga la redundancia. Podemos hacer comparaciones, pues específicamente, ya yéndonos más a detalle, ya sea de medias de dos poblaciones, de dos muestras entre sí, de una media, de la media de una muestra de una población contra un valor específico, o bien podemos comparar varianzas de dos poblaciones o de dos muestras, o el valor de la varianza de una muestra de una población contra un valor constante. A eso se refiere lo que es comparación simple. Y para hacer estas comparaciones, pues partimos de un método, llamémosle un método ordenado, en donde el primer paso que se realiza, pues es el planteamiento de hipótesis estadísticas. Recordando concepto de hipótesis estadísticas, podemos estas definirlas como un enunciado o afirmación, ya sea acerca de los parámetros de una distribución de probabilidad o bien de los parámetros de un modelo. En las hipótesis estadísticas vamos a tener dos de ellas. Una la conocemos como hipótesis nula, H0, y la otra, H1, como hipótesis alternativa. Un ejemplo que tenemos aquí es que consideramos como hipótesis nula que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2, contra la hipótesis alternativa que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2. Ahora, es muy importante definir las hipótesis y más específicamente es importante definir la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre la vamos a plantear como una igualdad. Vamos a plantear que la media de la población 1 es igual, por ejemplo, que a la media de la población 2, o bien vamos a plantear que la media de la población es igual a un valor constante, que la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2, o bien que la varianza de la población es igual a un valor constante. Sin embargo, lo que nos va a definir qué es el comparativo que estamos haciendo es la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en este caso estamos considerando una hipótesis alternativa que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2, ¿sí? Podríamos haber planteado que la media de la población 1 es mayor a la media de la población 2, o bien que la media de la población 1 es menor a la media de la población 2. En este caso, tenemos una hipótesis alternativa de dos colas. ¿Por qué es una hipótesis alternativa de dos colas? En ese sentido es porque la zona de rechazo de la hipótesis nula está tanto aquí consideremos una distribución normal, ¿verdad? Y entonces la zona de rechazo de la hipótesis nula está tanto del lado izquierdo de la distribución como del lado derecho. Podemos decir que tenemos dos colas. Esta de aquí es la zona de rechazo y lo que tenemos en esta parte pues vendría siendo la zona de aceptación de la hipótesis nula. Ahora, estas zonas de rechazo, los valores numéricos que vamos a tener aquí, pues van a estar dados por las distribuciones estadísticas que se van a emplear. Por ejemplo, podría ser una distribución normal, como lo observamos aquí, o bien pudiera ser una distribución de Student. Asimismo, va a depender de un valor alfa. ¿Qué cosa va a ser o qué es el valor alfa? Alfa es un nivel de significancia o un grado de significación. O sea, existen diversos términos para definirlo.
¿sí? Y entonces, dependiendo también de este valor alfa, la zona de rechazo se va a hacer o más grande o se va a hacer más pequeña. Y por consiguiente, la región de aceptación pues sería caso contrario. Ahora, si nosotros hubiéramos planteado que la hipótesis alternativa, por ejemplo, que la media de la población 1 sea mayor a la media de la población 2, tuviéramos el caso de una hipótesis alternativa de una cola. ¿Por qué? Porque la zona de rechazo estaría únicamente del lado derecho de la distribución. Aquí, al caer nosotros en nuestros cálculos, en nuestro análisis en esta zona, estaríamos rechazando la hipótesis nula y podríamos concluir, o estaríamos aceptando la hipótesis alternativa y podríamos concluir que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la media de la población 1 es mayor a la media de la población 2. Si la hipótesis alternativa se hubiera planteado de manera contrario a esto, o sea, que la media de la población 1 fuera menor que la media de la población 2, la zona de rechazo estaría ahora de la cola del lado izquierdo, de este lado de la distribución. ¿Sí? Entonces, esto es el planteamiento de las hipótesis. Y vamos a tener hipótesis alternativa de dos colas o hipótesis alternativa de una cola. Va a depender del planteamiento del problema que nos permitirá definir qué tipo de hipótesis nula vamos a emplear. Ahora, para nosotros definir si vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, pues vamos a tener que hacer unos cálculos a los cuales nosotros le vamos a denominar estadísticos de prueba. Antes de eso, pues bueno, vamos a plantear aquí una cuestión un tanto, pues a veces complicado de entender, ¿verdad? Pero bueno, tenemos errores y a partir de estos errores es como se define el nivel de significancia de este alfa. Podemos tener dentro de los análisis estadísticos un error tipo 1 o un error tipo 2. Y esto pues se convierte de repente en un juego de palabras. El error tipo 1 es aquel en el cual nosotros rechazamos la hipótesis nula a pesar de que es verdadera. Y lo planteamos de esta forma. El error tipo 2 es que nosotros no rechazamos la hipótesis nula aun cuando esto es falso. Y matemáticamente se plantea de esta forma. O sea, ahí iba, no es lo mismo el error tipo 1 que el error tipo 2, aunque pudiera sonar de buenas a primeras, pues que pues es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos el nivel de significancia alfa, que es con el que nosotros pues generalmente estamos trabajando, de alguna forma nos previene de caer a cometer el error tipo 1, o sea, de que rechacemos la hipótesis nula aun cuando ella es verdadera. Si nosotros incrementamos el valor o más bien disminuimos el valor de alfa, pues entonces le estamos dando un mayor margen, pues vamos a llamarle de aceptación, lo cual nos previene caer en el error tipo 1. Y entonces, posteriormente, a partir de que buscamos evitar también el error tipo 2, se hacen ahí algunas adecuaciones matemáticas y de ahí se derivan lo que son los estadísticos de prueba. De tal forma que esos estadísticos de prueba pues nos previenen de caer tanto en el error tipo 1 como en el error tipo 2, ¿sí? Nos previenen, mas no lo evita del todo, ¿sí? Entonces, los estadísticos de prueba se plantean de la siguiente forma. Dependiendo el tipo de hipótesis, dependiendo el tipo de comparación que vamos a realizar, llegamos y establecemos el estadístico de prueba. De manera resumida, tenemos una primera tabla aquí en la cual es pruebas de comparación de medias, pero donde la varianza poblacional es conocida. ¿Cuándo vamos a tener varianza poblacional conocida? Puede ser que el mismo enunciado del problema nos indique cuál es el valor de la varianza poblacional, o bien establecemos, y aquí en este curso vamos a establecer que si tenemos una muestra donde el tamaño de la muestra es mayor a 30, de ahí vamos a considerar que tenemos los elementos suficientes para poder estimar la varianza de la población, no únicamente la varianza muestral. Entonces, bajo esos criterios es cuando fijamos que tenemos varianzas conocidas. Y entonces,
Al hacer comparación de medias y que la varianza es conocida, ya sea porque es un dato que nos da el problema, ya sea porque el tamaño de la muestra es mayor a 30, vamos a utilizar aquí esta Z nos va a indicar que lo que vamos a utilizar es la distribución normal para hacer las comparaciones. O sea, el valor de tablas que nosotros vamos a obtener o vamos a buscar es a partir de la distribución normal. Y calculamos el estadístico de prueba de la siguiente manera. Primero, la primera parte de la tabla es cuando comparamos la media contra el valor de una constante, representado aquí como mu0. Primer caso es la hipótesis nula, que la media de la población es igual a un valor constante, contra la hipótesis alternativa de que la media de la población es diferente a un valor constante. Como lo vimos previamente, esta es una hipótesis alternativa de dos colas. Vamos a tener zonas de rechazo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El segundo caso es bueno, y el estadístico de prueba que se calcula, pues se calcula igual para cualquiera de los tres casos. Como vamos a utilizar la distribución normal, lo vamos a definir como Z0, y esto sería igual a una Y barra, que ¿qué es esto? Va a ser la media de los datos que tengamos, ya sea la media de la población especificada por el problema o la media de la muestra, que es mayor a 30 y que nosotros la debemos de calcular. Aquí vamos a denotar a la media o promedio, como ustedes lo quieran definir, con una letra Y. Quizá ustedes estén acostumbrados a denotar esto con una letra X, X barra, ¿no? Aquí lo vamos a utilizar como Y barra por el hecho de que el libro de texto que nosotros utilizamos aquí en el curso, pues es Análisis y Diseño de Experimentos de Douglas Montgomery, y la nomenclatura está dada de esta forma. Entonces, pues para evitar esas confusiones al momento de que ustedes estén repasando los temas. Entonces, esta es la media de la muestra, la media de la población, menos el valor constante contra el cual estamos comparando, dividido entre sigma. ¿Qué cosa es sigma? Es la desviación estándar. La desviación estándar pues, pudiera ser conocida por dato del problema o bien estimada a partir de muestra a partir de muestras donde el tamaño de esta sea mayor a 30. Esto dividido entre la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. Entonces, para la primer tipo de hipótesis, pues los criterios de rechazo es que el valor absoluto del estadístico de prueba sea mayor al valor que encontramos en tablas con un nivel de significancia alfa sobre 2. Si nosotros establecemos, por ejemplo, un nivel de significancia de 0.05, ahí dependiendo el tipo de tablas que nosotros estemos utilizando, pues bueno, buscaríamos ya sea el valor en tablas 0.05 lo dividimos entre 2, pues sería de 0.025, o bien, dependiendo del tipo de tablas, ahí tendríamos que ver, pues podría ser de 0.975. Ya lo veremos con los problemas que vayamos resolviendo. La segunda, el segundo caso, la hipótesis nula se plantea igual, que la media de la población sea igual a un valor constante contra la media de la población sea menor a ese valor constante. El estadístico de prueba se calcula igual, pero ahora la zona de rechazo pues va a estar en la cola izquierda de la distribución normal y tendríamos que verlo de esta manera, que el estadístico de prueba sea menor al valor negativo que tenemos reportado en tablas. Siguiente caso es que la hipótesis alternativa, la media de la población, sea mayor a un valor constante. La zona de rechazo ahora se ubica del lado derecho de la distribución normal y el estadístico, y eso comparamos el estadístico de prueba contra el valor reportado en tablas, y si el estadístico de prueba es mayor al de tablas, pues rechazamos la hipótesis nula. Las siguientes cuestiones que tenemos aquí en esta tabla es ahora hacer la comparación de dos poblaciones, la población 1 contra la población 2,
siguiendo pues más o menos pues los mismos, bueno, más bien siguiendo los criterios que tenemos aquí. El primer caso, que la hipótesis alternativa que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2, lo cual se convierte en una hipótesis alternativa de dos colas. Tenemos zona de rechazo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Segundo caso, que en la hipótesis alternativa que la media de la población 1 sea menor a la media de la población 2, la zona de rechazo pues estaría ubicada del lado izquierdo de la distribución. Y el tercer caso, que la hipótesis alternativa que la media de la población 1 sea mayor a la media de la población 2, y entonces la zona de rechazo estaría en el lado derecho de la distribución normal. El estadístico de prueba pues lo calculamos de esta forma. Z0 sería igual a la media por medio de la muestra población 1 menos el promedio de la población o de la muestra 2 dividido entre la varianza de la población 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza de la población 2 entre el tamaño de la muestra de esta población o muestra 2. De esta forma es como hacemos comparaciones simples cuando tenemos varianzas conocidas. Cuando la varianza es desconocida, ahora vamos a utilizar a la distribución t-student. En la distribución t-student, además de establecer el nivel de significancia, tenemos que fijar los grados de libertad. Y estos grados de libertad van a estar, o más bien, se determinan al tamaño de la muestra, le vamos a restar 1. Si el tamaño de la muestra es 20, pues los grados de libertad serían 19, ¿sí? Entonces, para este caso, por ejemplo, n, pues va a tomar valores desde 1 hasta 29, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos asumido previamente que si el tamaño de la muestra es de 30, estaríamos el caso en el cual la varianza que calculemos, pues la podemos asumir que sea conocida de la población. Entonces, si el tamaño de la muestra es menor a 30 y el problema no nos indica cuál es la varianza o distribución normal, perdón, o desviación estándar de la población, pues estaremos en el caso de varianzas desconocidas y utilizaríamos a la distribución T. Podemos observar que los casos pues más o menos se repiten, así como en el caso anterior, ¿no? La primera hipótesis de que la media sea diferente a una constante, el segundo caso que la hipótesis alternativa que la media sea menor a una constante, y el tercer caso que la media sea mayor a un valor constante. El estadístico de prueba se calcula de la misma manera. Esencialmente sería ahora representado con T0 y sería igual a la media de la muestra que tenemos menos el valor constante contra el cual estamos comparando dividido entre S. S nos representa a la distribución, a la desviación estándar muestral, a diferencia del caso anterior en el cual estaba representado con una letra sigma que nos representa a la desviación estándar poblacional. Es importante tenerlo esto presente. Dividido entre la raíz cuadrada de n. Entonces, si ustedes observan, pues es esencialmente igual. Los criterios de rechazo. Primer caso, pues como es una prueba de dos colas, pues comparamos el valor absoluto contra el valor en tablas. Segundo caso, pues es que la media sea menor a un valor constante. El criterio de rechazo sea que el estadístico de prueba sea menor a este valor reportado en tablas contra, y en el tercer caso, donde la hipótesis alternativa es que la media sea mayor a un valor constante, que el estadístico de prueba sea mayor a un valor que calculamos o determinamos por tablas estadísticas. Ahora, cuando comparamos dos muestras, aquí tenemos que establecer otra cuestión, ¿sí? Medias con varianza desconocida, comparamos muestra 1 contra muestra 2, los criterios de rechazo pues son los mismos, pero el cálculo del estadístico de prueba va a depender de una cuestión adicional. Que la varianza poblacional de la muestra 1 sea igual a la varianza poblacional de la muestra 2, el estadístico de pruebas se calcula mediante estas ecuaciones que tenemos aquí, y si la varianza de la muestra poblacional de la muestra 1 es diferente a la varianza poblacional de la muestra 2,
entonces el estadístico de prueba lo tendríamos que calcular a partir de esta ecuación que tenemos acá. De repente, pues sí, se podrán cuestionar, ¿cómo voy a saber si las varianzas poblacionales son iguales o son diferentes si partimos del caso de que las varianzas son desconocidas? Pues bueno, independientemente de eso, pues existe un método estadístico en el cual a partir de la varianza de la muestra, podemos estimar si las varianzas poblacionales serían iguales o son diferentes. Y eso se hace a partir de este, pues se hace a partir de de comparación de varianzas, que es un preámbulo para lo que se ve posteriormente en el curso, que son análisis de varianzas y construcción de tablas de análisis de varianza. Sí, pero bueno, entonces para comparar varianzas, asumiendo que las poblaciones o la muestra siguen la tendencia de una distribución normal, posteriormente veremos cómo es que determinamos si los datos que nosotros tenemos experimentales tienen distribución normal o no. Entonces, pues partimos de lo siguiente. Aquí, en el primer caso, no nos interesa mucho esta cuestión, o sea, es nada más como referencia para nosotros conocer si las varianzas poblacionales son iguales o son diferentes, pues tendríamos que utilizar esta cuestión. La primera hipótesis, nula sería que la varianza de la población 1 sea igual a la varianza de la población 2, contra la hipótesis alternativa que la varianza de la población 1 sea diferente de la varianza de la población 2. Entonces, vamos a tener que el estadístico de prueba lo calculamos de esta forma. Sería igual a la varianza muestral de la población de la muestra 1 entre la varianza muestral de la muestra 2. Aquí hay que recordar, bueno, más bien vamos primero, establecemos que ¿cómo se llama? Que la tabla estadística, la distribución estadística que vamos a utilizar es la distribución de Fisher o distribución F. Y tenemos que recordar que esta distribución no es simétrica, a diferencia de la distribución normal o de la distribución t-Student. La distribución Fisher, pues llamémosle, está sesgada hacia el lado derecho, o sea, se extiende una cola hacia el infinito, ¿sí? Entonces, no podemos leer así tan libremente los valores ahí de la distribución F. Ahí en las tablas estadísticas que nos lo dan. Tenemos la ventaja ahora pues trabajando en línea, que pues tenemos acceso a la computadora, tenemos acceso a Excel, y en Excel pues sí podemos hacer el cálculo mediante una instrucción, el cálculo directo de la zona de rechazo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la distribución de Fisher. Entonces, pues lo podemos hacer así fácilmente. Si no tuviéramos esa opción y tuviéramos que utilizar tablas estadísticas, la recomendación que yo hago es que al momento de hacer la comparación de las varianzas, seleccionemos como varianza 1 aquel valor que sea mayor, o sea, que sea más grande, independientemente que en el problema hubiéramos definido una muestra 1 y una muestra 2, y que al momento de hacer el cálculo, la varianza de la muestra 1 pues fuera más pequeña que la varianza de la muestra 2, hacemos la inversión. ¿Para qué? Para que aquí siempre utilicemos que la varianza de la muestra 1 siempre sea el valor más grande, y así podamos leer directamente de tablas este valor y hacer la comparación directa. Caso contrario, pues nos implicaría aquí complicarnos la existencia, calcular este caso de acá. No es tan simple. Tenemos que ver un valor en tablas, después calcularle el valor inverso, y pues eso complica un poco más. Ahora, en este caso, pues les digo, pues lo podemos utilizar ahí la Excel y lo podemos calcular, ya lo veremos en su momento. Pero bueno, entonces a partir de esta prueba, es como nosotros definimos si las varianzas poblacionales son iguales o son diferentes. Sí, entonces, pues vamos a ver otra cuestión importante. Debemos de irnos acostumbrando en este momento a
hacer escribir el modelo, el modelo matemático estadístico que nos va a representar pues el experimento, o en este caso las comparaciones que estamos haciendo. Y para una comparación simple, definimos que el modelo estadístico está dado de la siguiente forma: y y j es igual a mu1 más epsilon y j. Es un modelo general donde podríamos decir que el valor del dato número i en la muestra, ya sea 1 o en la muestra 2, va a ser igual a la media de esa muestra 1 o de esa muestra 2 más un error experimental, y va a ir desde 1 a 2. Puede ser que tengamos una muestra, o puede ser que tengamos dos muestras. J va a ir desde 1, 2 hasta el tamaño de la muestra. De cualquier forma, pues este sería el modelo. Y esto es lo que nos representa. Y y j, pues es la observación jésima del tratamiento. Y tratamiento, en este caso, pues sería muestra 1 o muestra 2. Esto es para irnos acostumbrando a la nomenclatura. Mu i es la media de la respuesta del tratamiento iésimo, o sea, la media de la muestra, ¿no? 1 de la muestra 2. Y epsilon y j es una variable aleatoria, es un error aleatorio. Y entonces nosotros establecemos que para poder utilizar estas comparaciones que estamos haciendo es que los datos tienen una distribución normal, y entonces el error aleatorio pues debe de tener una distribución normal y representado con NID, del inglés Normal Independent Distribution, o sea, una distribución normal e independiente con una media igual a 0, etcétera, etcétera. Entonces, este sería el modelo de datos. De los datos siempre se los pregunto, y déjenme ver aquí. Y para verificar que si tenemos una muestra con distintos datos, si se cumple el supuesto de normalidad, es necesario construir una gráfica. En este caso, para hacer la construcción de la verificación del supuesto de normalidad, adelantándonos un poco, lo vamos a hacer con más detalle más adelante. Vamos a ordenar las observaciones de menor a mayor y le vamos a calcular algo que se le conoce como frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada pues se calcula a partir de esta ecuación, donde J es el orden que nosotros le hemos dado a ese dato una vez que están ordenados de menor a mayor, y N es el tamaño de la muestra. Ya lo vamos a ver en un ejercicio que resolveremos a continuación. En este momento, pues bueno, considero que pues van a tener ahí pues muchas dudas, ¿verdad? Porque eso